Muy bien, vamos a atender entonces la pregunta número 4 de otro Carlos, que en este caso aprovecha para hacer 4 en uno, nos hace 4 preguntas en un solo comentario. Y como creo que ustedes van a tener acceso a la pregunta tal y como fue articulada por la persona, y en este caso el comentario es largo, en lugar de leerlo, voy a contestar directamente las preguntas que Carlos plantea, ¿no? Entonces, pregunta número 1. ¿Qué estrategias recomendarías para integrar el self-management con los marcos corporativos específicos de las empresas, respetando la subjetividad de los actores involucrados? Bien, aquí hay un punto al que yo entiendo que él está queriendo apuntar, ¿no? Que es el siguiente. El self-management, si ustedes se fijan, lo que hace es, desde un entendimiento de lo que es una organización, en esencia, plantea procedimientos también esenciales que hacen o que se entiende desde lo axiomático lógico deductivo que cualquier organización que busque la eficiencia le gustaría conseguir. Por lo tanto, el self-management propone un sistema completo bajo un entendimiento concreto de lo que es una organización y a partir de ahí plantea procedimientos, herramientas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando tú intentas acercarte con el self-management a una organización, vamos a llamarle mainstream también, en el que o no tienen conceptos o los conceptos que tienen de lo que es una organización es diferente y donde cada uno de los actores que está dentro tiene su propia mirada y su propia subjetividad, ¿cómo haces tú para eh, poder introducir el self-management en una organización que tiene ese marco? Esa básicamente la pregunta, o cuál sería la estrategia que, que yo entiendo que podría seguir. Bien, volvemos siempre al mismo punto, ¿no? Es decir, no hay una estrategia, desde mi punto de vista, habría que ver en qué organización, bajo qué marco y con qué personas y bueno, y muchísimas otras preguntas que tendríamos que hacernos para saber. Entonces, en términos generales, yo te podría decir lo siguiente. Lo primero, verifica el área concreta que tú quieres integrar del self-management, porque ya sabemos que es muy raro, estaba buscando mi libro por acá, no lo tengo, sabemos que es muy raro que una empresa te pida el self-management para toda la organización, que quieran cambiar el modelo completo de la forma en la que ellos se gestionan, ¿no? Por lo tanto, la mejor manera de introducir el self-management es con procesos, procedimientos y herramientas concretas que tú puedas ir implementando para que ellos vayan viendo resultados, ¿no? Aunque no sean íntegramente completos, o sea, no el sistema completo, pero que vayan viendo resultados. ¿Por qué? Porque si tú verificas que de repente en esa organización, por las razones por las cuales te están llamando, eh, ayudándoles a que ellos vean cómo pueden definir y alinearse en los objetivos y propósitos, por decir un elemento del self-management, tú a lo mejor haciendo solo eso consigues que ellos estén contentos y que vean los resultados y lo implementen y sigan con su camino. Y en ese sentido, no tendrías que pensar excesivamente qué hacer para poder introducir el self-management. Digo esto porque pasa lo mismo con los procesos de acompañamiento, ¿ok? Que a mí ya no me gusta llamarle coaching, vamos a llamarle acompañamiento para el engendramiento operativo y singular de las personas que buscan catalizar el conocimiento tácito, etcétera. Nos pasa lo mismo cuando nosotros queremos introducir el marco de acompañamiento, que es un marco totalmente diferente a lo que están acostumbrados. Si nosotros lo que pretendemos es explicarles todo el sistema, lo más probable es que perdamos un cliente. ¿Por qué? Porque no va a estar ni en disposición ni en necesidad, y que una va con la otra, de tener que entender todo eso para que tú le puedas acompañar. Y con el Self Management pasa lo mismo. A veces decimos, no, mira, es que aquí tengo un modelo, un sistema. Claro, si tú te presentas
el Self-Management Model Canvas, por ejemplo, que al final de cuentas es una sábana que te muestra todos los elementos más importantes, claro, una persona se puede asustar y decir, yo aquí, ¿cómo me meto aquí? No, no, déjalo, esto no es para nosotros. Y no es así necesariamente. Entonces yo te digo, de esa sábana, si tú puedes coger uno que tiene que ver con los propósitos, o otro con coordinación de compromisos específicos en un equipo, o otro con los CAFs, o otro con no sé qué, solamente céntrate en implementar eso sin mayor historia y si eso responde a la necesidad, puede que funcione, aunque el entorno, el resto del entorno no sea acorde al self-management. Ahora, cuando lo que te están pidiendo ya implica, ya sería el siguiente punto, ¿no? De mi recomendación, cuando el siguiente requerimiento ya implica un reconocimiento del sistema en sí, es decir, eh, necesariamente va a haber un choque entre lo que vas a proponer y lo que ellos están haciendo, porque estamos en un nivel más profundo de implementación. Entonces, ahí sí que yo te diría que discutas esas esencias. Es decir, discutir no me refiero a que te pongas a gritar con el cliente o el potencial cliente, sino a discutirlas en el sentido de plantear talleres formativos, dinámicas, reuniones, sesiones de todo tipo, es decir, lo que haga falta para que se entiendan las esencias concretas que ellos deben de comprender antes de hacer la implementación. Porque no te va a quedar otra, porque lo otro es tirarte a una piscina en la que lo más probable es que te salga mal, ¿vale? Entonces, yo sí que plantearía ese tipo de talleres, de dinámicas, de discusión, de entendimiento de qué es lo que tú vas a plantearles y a partir de ahí verificar si hay alineación o no. Si ves que no hay alineación, pues simplemente se lo dices. Esto es algo que suelo recomendar mucho. El hecho de que pierdas un cliente no quiere decir que pierdas una relación. Es decir, mira, ustedes están en este modelo haciendo esto, esto, esto y esto, y necesariamente para resolver el problema que tú me planteas hay que introducir este modelo que choca, que implica esto, esto y esto. Por lo tanto, sería deshonesto de mi parte eh, venderte la moto de que lo vamos a resolver cuando yo sé que esto va a generar un conflicto tal de que va a ser muy difícil o las probabilidades son muy bajas de que esto se implemente. Por lo tanto, no puedo. Pero ¿qué pasa? Tú le has dejado pedagógicamente a esa persona todos los elementos que necesita para realmente resolver el problema, lo que significa que en un futuro te podrían llamar, ¿no? Eso por un lado. ¿Qué más? Puse aquí, muestra la solución en función de su esencia. Vale, pero esto es lo mismo que te dije antes. Tú puedes, no, no es lo mismo, podríamos profundizar un poco más. Eh, Cuando dije que discutas las esencias sobre lo que vas a implementar, está bien, pero luego también puedes bajar a un nivel más práctico y decirles, miren, estos son los procedimientos, estas son las prácticas, estas son las actitudes, estas son las herramientas, estas son las dinámicas que nosotros utilizamos porque se hace de esta manera y consigues estos resultados. Si alguna de esas dinámicas, herramientas, procedimientos, etcétera, les gusta, tú podrías generar una propuesta que consista en la implementación de eso en concreto y además dentro de pues, una muestra que esté dispuesta a ello, ¿no? Eh, y luego, si alguna de estas cosas funciona, ya sea el integrar alguna parte del Canvas aislada o discutir las esencias y ves que hay afinidad y luego implementar procedimientos concretos y dinámica, simplemente pues ir mostrando cómo la implementación va expresando esas esencias y a la vez está dando resultados, ¿no? En definitiva, hay que hacer evidentemente mucha pedagogía en todo esto, pero también nosotros tenemos que ser astutos a la hora eh, de que el cliente realmente consiga ver lo que tú le estás queriendo ofrecer, ¿no? Que no es algo sencillo. Por lo tanto, en resumen, no vender el modelo completo, verificar qué es lo que necesita, si necesita cosas parciales que no requieren de mayor historia,
las puedes vender de manera aislada y conseguirías muchas cosas que las empresas hoy necesitan sin necesidad de vender el sistema de sales management como tal, es decir, no espantar al cliente. Segundo, discutir las esencias, verificar alineación y si hay disponibilidad, ir cambiándolas de arriba hacia abajo en el sentido de, vamos, ustedes están trabajando desde esta idea de liderazgo, vamos a trabajar desde esta otra nueva idea y aquí vamos a ver qué es lo que pasa. Eso lo vas a aislar en una muestra y les vas a mostrar cómo funciona. Eh, y luego también ver si puedes implementar procedimientos, prácticas, dinámicas, etcétera, dentro de todo esto y ir verificando cómo va funcionando sobre la marcha siempre, ¿no? Que esto es algo que, a ver, es un gusto que yo tengo, por el cual considero que se debe hacer de esa manera, ir mostrando sobre la marcha los resultados que se van obteniendo. Vamos a la pregunta número 2 de Carlos. Dice, desde vuestra perspectiva, ¿cómo podríamos abordar las resistencias que surgen al definir colectivamente problemas y objetivos en entornos de dinámicas de poder desequilibradas? Yo creo que esto está un poco relacionado con lo que dije, o por lo menos no es que tu primera pregunta sea la misma que esta, pero mi respuesta creo que sí fue hacia el mismo lugar. Pero aquí hay algo que me llama la atención, que es que tú dices, ¿cómo puedo abordar las resistencias que surgen al definir colectivamente problemas y objetivos en entornos de dinámicas de poder desequilibrada? Lo que yo entiendo es que hay un metaproblema, por llamarle de alguna manera, que es el poder desequilibrador, ¿no? O ese poder desequilibrado. Porque el poder desequilibrado, dices tú, es el que te está trayendo problemas a la hora de definir objetivos, o el que te está trayendo dificultad a la hora de definir entre todos cuáles son los problemas y los objetivos que están planteando. Entonces, creo que en la propia pregunta yo veo una respuesta y es, habrá que resolver primero o verificar si hay un poder desequilibrador y cómo está actuando, qué es lo que hace que esté impidiendo que los problemas y los objetivos se definan, ¿no? O que haya dificultad para definirlo. Por otro lado, si yo pudiera sortear ese poder desequilibrador para definir realmente qué resultados voy a obtener, o sea, ¿realmente me va a servir de algo? Esas son preguntas que yo me haría en relación a la pregunta que tú estás haciendo. Entonces yo digo, yo me imaginaba, ¿no? Un grupo de trabajadores, vamos a llamar el grupo A, y un grupo de líderes, gerentes, jefes y demás, el grupo B, en el que se supone que todos van hacia un mismo lugar, pero este tiene un peso mucho más alto a la hora de definir qué conseguir o definir cuáles son los problemas y demás, por lo cual el trabajo que hagas con esta gente, que son los trabajadores, eh, o empleados, eh, tendrías dificultad porque al estar desequilibrado siempre el poder que tiene esta gente va a estar por encima de este. O puede pasar lo mismo entre trabajadores, no tienen por qué ser jefes y trabajadores, pueden ser un grupo de empleados que al final tienen más autoridad, más poder, más influencia que este otro y por lo tanto a la hora de definir problemas y objetivos pues siempre termina, digamos, venciendo a este grupo de aquí. Bien, fíjate, una de las grandes ventajas que tiene el planteamiento de las competencias metacognitivas es que tú podrías plantear problemas u objetivos desde certezas, independientemente del poder que tengan. Es decir, tú podrías hacer un análisis dentro de una organización en el cual te permita decir lo que esta organización necesita objetivamente es esto, esto y esto. ¿Sí? Y podrías mostrarlo de manera axiomático, lógico-deductiva, podrías demostrarlo empírico-experimentalmente y podrías demostrarlo a nivel de práctica y de eficiencia, ¿sí? Por lo cual, este grupo, por más que tenga poder, tendrá que someterse, por decirlo de alguna manera, a las certezas de lo que la organización realmente es, necesita y los problemas que tiene. Evidentemente, todo esto requiere de un trabajo de análisis que no siempre tú tienes desde fuera como para poder realizar, ¿no? Pero es un camino interesante para poder resolverlo.
Y luego hay otro punto que a mí me surgió cuando leí tu pregunta, Carlos, y es, si yo veo que efectivamente hay un desequilibrio de poder, yo puedo aplicar la tríada del recto pensar y decir, ¿realmente existe un desequilibrio de poder? Es decir, ¿está fundado en alguna certeza axiomático, lógico, deductiva con todo esto, lo que esto implica? Es real o es subjetivo? ¿Es la percepción de algunas personas o es un hecho objetivo o primario de la realidad que me está permitiendo ver que hay un desequilibrio de poder, ¿no? ¿Y en qué se manifiesta? Lo otro, ¿desde cuándo históricamente se viene dando esta situación? También ayuda. Siempre fue así, es algo muy impregnado en la cultura de la organización, es producto de un reciente cambio en la directiva de la compañía o lo que fuere, que se está queriendo imponer por sobre otra. Es decir, hay mil factores que pueden estar haciendo que, que exista este desequilibrio que también puede ser temporal. Entonces, analizar los términos históricos de las relaciones dentro de la organización para saber cómo se está manifestando esa esencia de poder desequilibrador te puede ayudar. Y por último, ¿qué resultados está teniendo este poder desequilibrador? ¿Es eficiente o no? ¿Es ético o no? Yo sé que el tema de la ética en la organización debería de ser un capítulo aparte, pero es importante. Pero el tema de la eficiencia, no de la ética, sí que tienes que tenerlo en cuenta, porque a lo mejor, desde el punto de vista que yo estoy planteando de la singularidad que comentamos en otros vídeos de estas respuestas, el poder desequilibrador no tiene por qué ser malo en relación a la necesidad y finalidad de una organización. Es decir, existe la posibilidad de que un poder desequilibrador, como tú estás planteando aquí, o dinámica de poder desequilibradora, sea necesaria para restablecer el equilibrio, ¿sí? Más adelante. Y esto nosotros no lo podemos saber hasta que no hacemos un análisis o no estamos viendo qué es lo que se está consiguiendo con ese poder desequilibrador, qué es lo que se está preservando o que se pretende preservar, y si eso que se está preservando es necesario, útil, imprescindible, o no lo es y está trayendo deficiencia. En- Simplemente piensa que en situaciones de crisis es muy común que haya la sensación de una dinámica desequilibradora, pero que es necesaria para poder restaurar el orden más adelante, ¿no? Entonces también existe esa posibilidad. Y bueno, con todo esto, hacer un análisis y ver cómo enfrentarte a abordar estas resistencias, ¿no? Bueno, lo de las resistencias en sí, como tal, a nivel individual, no las estoy tratando aquí, me estoy yendo más al tema general, ¿no? Tercera pregunta de Carlos. Dice, ¿qué papel juega la metamirada en la construcción de nuevas teorías prácticas en consultoría que podríamos reforzar en nuestra formación profesional? ¿Cómo podríamos reforzarla en nuestra formación profesional? Bueno, a ver, desde mi punto de vista, tal y como yo entiendo la consultoría, todo el planteamiento que estamos haciendo de las competencias metacognitivas s- está proponiendo una relación de consultoría diferente de lo que es la consultoría mainstream, ¿sí? Te está abriendo las posibilidades de abrir una relación diferente de consultoría. ¿Por qué? Porque si tú te fijas, el consultor normalmente, y estamos hablando muy en términos generales, no podemos hablar de cada uno, sino de lo que es la consultoría en sí, lo que hace un consultor es abordar el contenido, no el continente. No hay concepto de continente como tal en la consultoría. Entonces, se aborda el contenido supliendo la parte del continente por la propia experiencia que trae el propio consultor. Es como mi experiencia es la que marca el continente de hasta lo que yo puedo conseguir, y desde ahí es como yo intervengo el contenido, ¿sí?
En cambio, con un arsenal diferente del sistema que estamos planteando, que repito, no son solo las competencias metacognitivas, sino todo lo que estoy desarrollando, que no puedo eh, todavía sacarlo a la luz, pero en el sentido de las competencias metacognitivas, espera que me perdí, tengo que retomar yo solo, continente contenido, perfecto. Entonces, ¿cómo el consultor va a suplir el continente con su experiencia? Una consultoría basada en las competencias metacognitivas lo que está haciendo es una relación diferente de consultoría, en el que el continente realmente lo está ocupando, el que lo tiene que ocupar, que son las esencias y certezas sobre lo que la realidad es respecto de lo que estás abordando. Las experiencias y los experimentos y las historias particulares y subjetivas son propios de un análisis concreto, no desde mi experiencia, sino desde las propias experiencias que se están dando en la organización. Y claro, eso te habilita a poder realizar dinámicas y propuestas desde mi punto de vista muy diferentes, ¿no? En ese sentido creo que juega un papel muy importante. Estamos hablando de una forma de abordar la relación de ayuda diferente, ¿sí? Nueva, por lo menos distintiva respecto a lo que es la consultoría tradicional. Bueno, y tu última pregunta, Carlos, es ¿cuál es vuestra visión sobre el impacto futuro de las metacompetencias en la transformación de las relaciones interpersonales dentro de las organizaciones? Claro, aquí ya no sabría bien qué decirte la verdad, porque eh, como te dije, está hilado un poco a la pregunta anterior. Mi visión es que esto es muy relevante y que puede tener un impacto muy, muy grande si conseguimos generar, ahora ya a nivel práctico, ¿no? Un grupo de personas que integren este sistema y que sepan eh, aplicarlo, ¿no? En los diferentes contextos. ¿Y por qué creo que sí debería de tener mucho impacto? Porque es un sistema que al final de cuentas está integrando dos mundos que hasta el día de hoy siguen muy separados, están muy fragmentados, ¿no? Está el teórico que se dedica a escribir papers y dar conferencias y nada más, y está el mega práctico que va haciendo y que se supone que desde ahí él va consiguiendo cosas. Y nosotros sabemos que los dos terrenos, estoy hablando ahora del mundo de la consultoría, la empresa y demás, eh, tienen deficiencias, ¿no? Si nosotros conseguimos integrar estos dos mundos en una misma forma de relación de acompañamiento o de intervención, yo creo que el impacto tiene que ser importante. En eso confiamos. Eso no quiere decir que vaya a ser así, pero sí que confiamos mucho. Yo estoy muy motivado, muy entusiasmado precisamente por esto porque veo el alcance que está teniendo en ustedes. Bueno, tú eres un ejemplo de ello. Para los que no lo conozcan, Carlos es ex alumno de la red del coach, ya colaborador y colega, está implementando esto en organizaciones y digo que es un ejemplo de cómo esta, como tú le llamas, esta metamirada, que fue la palabra que usó Daniel también, te abre un montón de posibilidades diferentes a cerrarte o a ceñirte específicamente a la disciplina concreta o al libro que dice que las cosas se hacen de una manera determinada y muy orientado a una especialidad, ¿no? Aquí se está abriendo mucho, mucho más el panorama. Bueno, muy bien, muchas gracias Carlos por estas cuatro preguntas. Pasamos entonces a la siguiente respuesta.